ongi etorriak bigarren eta azken egun honetara, mila esker berriro hemen egoteagatik. Bienvenidas y bienvenidos al segundo día de este seminario internacional. Ahora en esta primera hora de la mañana tenemos aquí con nosotros a dos personas que vamos a tratar un poco el tema de los lugares de la memoria democrática, y para ello tenemos por un lado a Zoraida Hinojosa Valdiján, licenciada en Derecho por la Universidad de Cantabria, experta universitaria en tributación, técnico en prevención de riesgos laborales y actualmente es la directora general de Memoria Democrática del Gobierno de España, y ella nos va a hablar un poco de los lugares de la memoria y un poco de los planes que tiene el Gobierno en estos temas. Y por otro lado tenemos a Jordi Guisé, que todos lo conocéis, investigador, doctor en Historia Contemporánea por las Universidades de Barcelona y París de Sorbonne. Desde 2012 dirige el Observatorio Europeo de Memorias y Eurom de la Fundación Solidaridad, y además es profesor en la Universidad de Barcelona. Colaboró también en la creación del Memorial Democràtic de Cataluña, donde fue responsable del área de patrimonio y proyectos. Sin más, paso la palabra a Jordi. Buenos días, gracias Zoraida también por venir y por poder llegar, hacer el esfuerzo por poder llegar después de la ventisca. Gracias Irache. Yo solo voy a hablar de un poco del panorama marco que han enfocado ayer, ya apuntó algunas redes, algunos proyectos de conceptualización, de organización, de colaboración también entre administraciones, ministerios, universidades, para organizar un poco lo que venimos llamando desde hace mucho tiempo el patrimonio memorial, le lieu de mémoire, los lugares de memoria, más allá de las investigaciones universitarias sobre la gestión de este patrimonio, sobre los proyectos, incluso sobre la acción, que también se apuntaba ayer, ¿no? Sobre la acción en el terreno, donde también intervienen, ya sabéis, cada vez más artistas contemporáneos, arquitectos, incluso grupos mixtos entre diferentes disciplinas, ¿no? Esta memorialización, esta conceptualización, yo pienso que es importante, está en la base también de la capacidad de análisis y después de la capacidad de decisión, ¿no? Un poco como nuestros proyectos también desde Eurom, para no alargarme demasiado, pero las tres patas básicas que también salió ayer todo el día y hoy va a salir otra vez, ¿no? El tema de conocer antes de actuar, conocer la historia, conocer el análisis del lugar, no solo de los hechos, de las víctimas, de los sucesos históricos, de los personajes y protagonistas, sino también del lugar en cuestión. Si estamos actuando en un edificio, estamos actuando en un monumento franquista, por ejemplo, estamos actuando en patrimonios que son más confortables quizás, ¿no? De patrimonios más heroicos, como vimos ayer, ¿no? Del desembarco en Normandía en la Segunda Guerra Mundial, más hegemónicos, diría yo. Obviamente también hay patrimonios más hegemónicos comparados con lo que nosotros llamamos, y estos proyectos que llevamos a cabo, que se llaman patrimonios incómodos, dissonant heritage, que ya sabéis que estamos metidos en esta red también europea sobre este concepto relativamente nuevo, ¿no? Del patrimonio incómodo, del dissonant heritage, ¿no? Que tiene su sede en Berlín y que conceptualmente en España pusimos en la lista, también con la Secretaría de Estado, pues el Valle de los Caídos, Colgamuros, el monumento de Tortosa y la cárcel modelo de Barcelona. De alguna manera, este trabajo en red, este trabajo comparativo, esta insistencia que tenemos también desde Eurom de comparar para conocer antes de actuar, forma parte de la primera pata. La segunda pata, segundo pilar, sería la participación ciudadana, no solo en entelequia, memoria participativa también, en los procesos memoriales. Los procesos, ya sabéis que a veces son más interesantes incluso del resultado final, ¿no? Y en todo caso, en ese proceso, pues intervienen, lo que he dicho antes, expertos, historiadores y sobre todo asociaciones de la sociedad civil, testimonios, si los tenemos todavía, y de alguna manera también forma parte de este proyecto de conceptualización. Y la tercera pata, que además trabajamos con la Universidad de Bellas Artes, con algún también grupo de arquitectos,
y los que lo conocéis, pues que se ha podido materializar en medida de lo posible, ¿no? Incluso el monumento de mujeres en la cárcel de las Corts en Barcelona, ahora la conceptualización de la gran cárcel modelo también en Barcelona, etcétera, etcétera, que es la parte que yo me atrevería a decir directora, pero más especulativa. Y digo especulativa porque, comparando con otros países, ya sabes que en este país y en muchas comunidades autónomas de este país tenemos una imposibilidad de inversión pública en lo que es los grandes proyectos o los grandes pequeños proyectos, porque si queréis también podemos hablar de cifras, es decir, la conceptualización de un monumento que después de 50 años era una deuda y una responsabilidad también pública, no solo asociativa, de señalizar o monumentalizar en el espacio público a Cárcel Mujeres de las Corts, al final se licitó por 120.000 euros. Es bastante ridículo, ¿no? Los que estuvisteis en Ura d'Ursulglán ya visteis la presentación del nuevo proyecto del Poble Vell de Corbera de Ebro, el lechite catalán, por decirlo de alguna manera, los que no lo conozcáis y sois de fuera, pues también el proyecto con los arquitectos que hicimos, que además no consolidaban y restauraban todo el pueblo porque es imposible, pero el proyecto de actuación se valoró en el primer momento en unos 7 millones de euros y se ha acabado licitando por 150.000 euros. Entonces esta especie de realidad especulativa en este tipo de proyectos, yo pienso que en nuestro territorio, en nuestro país también afecta a esta especie, ¿no?, de que los lugares no se terminan, que muchos proyectos, como ya sabéis que ha ido en Pamplona, etcétera, etcétera, pues quedan en cajones y quedan en eso, en proyectos que son muy interesantes, que los contamos en muchas conferencias universitarias, que a veces los compartimos, los presentamos, lo hacemos conjuntamente con las administraciones, pero que falta ese impulso, no sé si es presupuestario, esa valentía de la actuación, etcétera, etcétera. Después nos lo contarás con vuestra perspectiva. A este nivel, y a modo de resumen, 3 o 4 o 5 ejemplos. Irache también nos conoce muy bien porque ha participado en la mayoría de estas redes que han reflexionado o se han ocupado un poco también de estos lugares de memoria, lugares también de conciencia. Conocéis la red internacional Sites of Conscience, y hablamos también del ICOM, dentro de la Internacional de Museos de la UNESCO, hay la sección de IMEMO, de museos memoriales, que también abordamos eso. Más concretamente sobre turismo de memoria, una red no recién, pero relativamente que también ha emergido con bastante potencia y además que ha estado ahora en las primeras páginas porque se ocupa también básicamente de la Segunda Guerra Mundial y en todo el 80 aniversario del desembarco de Normandía, que es Liberation Route Europe, que además tiene dentro de Liberation Route Europe una sección muy importante de dinamización e incluso de captación de público turístico básicamente norteamericano. Aparte que está financiada también por diferentes grupos nacionales, públicos y algún privado que gestionan turismo. El Liberation Route Europe, aparte de tener proyectos pedagógicos, pues básicamente surgieron como una red internacional de visitar estos lugares, básicamente de la Segunda Guerra Mundial. Así también, obviamente, redes transnacionales que trabajan no solo en Europa, pero también fuera de Europa. Estamos nosotros, pequeña publicidad, y así más conceptual, que también se ocupa de lugares de memoria, pero hace otros muchos proyectos, más al este, también una gran red que está impulsada mayoritariamente por el gobierno polonés, pero tiene 4 ministerios de otros gobiernos, Alemania, Rumanía, Hungría, etcétera, etcétera, que es la NRS, ¿no? Eso a nivel de redes que también participan en estos proyectos de patrimonio memorial, de recuperación de estos lugares y también, obviamente, de visita y de discusión sobre estos lugares, ¿no? A nivel de proyectos, no sé si decir originales, pero bueno, también ligando un poco con lo que dijo Ana ayer, de conceptualización y que también nos ayudaron a los que hemos hecho algún tipo de proyectos de estos sobre lugares de memoria, sobre dinamización de lugares con los municipios, con las regiones, con las comarcas, también transnacionales, rutas, etcétera, etcétera. Proyectos de señalización más a gran escala. Podríamos hablar de un proyecto que surgió entre 3 regiones italianas hace mucho tiempo y que
tuvo un pequeño gran impulso al principio, supongo que tú lo conoces mucho mejor que yo, que era el proyecto entre Emilia-Romagna, Toscana, que era el proyecto de la línea gótica. Sí, que además incluía también lugares de represión, parques naturales donde se hacían caminatas, ¿no? Ya conocéis el Parque Montesole, lugares también Village Martyr, que ayer hablamos de estos lugares, como Marsaboto, que está en el proyecto también de Village Martyr. Intento relacionar unos proyectos con los otros, pero ya ves que estos lugares y estos proyectos siempre están interrelacionados y que recuperaban vestigios de guerra, puramente, también los búnkeres, las trincheras, etcétera, etcétera, esta gran línea en el norte de Italia, digamos, pero también con estos lugares de reconocimiento, dignificación de fosas, de masacre, de reconocimiento a los partisanos, las partisanas, de relación con las víctimas y de este turismo memorial, incluso mochilero. Aquí también, paréntesis, como ayer se trató un tema, también hay colecciones privadas de muchos objetos en garajes particulares cuando vas encontrándote la línea gótica, como tenemos en algunos lugares también de España. ¿Qué hacemos con estos objetos? ¿Se muestran todas las armas? ¿No se muestran todas las armas? Bueno, retomar un poco el debate que teníamos ayer. A nivel francés no me voy a extender, pero sí que sabéis este convenio que contó Anne entre el Ministerio de Defensa francés y el Ministerio de Turismo al inicio, resultó con la DMPA, que es una red también referencial, que es la Dirección de la Mémoire, Patrimoine y Archives, que ha impulsado, es el patrimonio, digamos, no solo de la Segunda Guerra Mundial, porque dentro de la DMPA, por ejemplo, está Les Invalides en París, la tumba de Napoleón, es otras memorias, unas memorias más extendidas, pero a nivel patrimonial, de dinamización pedagógico y también turístico y conceptual, de análisis y de inversión a la medida de lo posible, obviamente con la región, los departamentos franceses, el Estado, etcétera, etcétera, para crear estos espacios y para dinamizar estas redes donde los antiguos combatientes, etcétera, etcétera, aparte de las conmemoraciones, también tienen un uso turístico muy extendido, como vimos ayer, ¿no? Una de las teóricas que viene del mundo de la arquitectura, que analizó todas estas diferentes redes o estos proyectos de espacios y lugares de memoria como conceptualización analítica antes de las actuaciones más, digamos, gubernamentales, ¿no? o de acción o de creación de estas redes, fue la arquitecta Anne Bourgon, que analizó en un trabajo muy interesante, tenía un comité científico, conocéis, pues sonará el historiador Denis Pechansky, que además está en el origen de la creación del memorial de Rives Altes, de estos lugares, ¿no? A nivel de Latinoamérica, solo citar la Red Federal de Lugares de Memoria, que ahora ha entrado en una gran depresión por culpa también de una decisión política del presidente Milei, ¿no? Y bueno, y así más a nivel local, ya para terminar y ceder la palabra a Zoraida, supongo que tendría que hablar muy poco yo, pero pues ya conocéis el proyecto pionero que creamos también primero con análisis e investigación en Cataluña, de la primera detección de unos 85 lugares de memoria, estoy hablando ya del año 2006-2007, y su evolución un poco irregular, para no decir bastante nefasta, de toda la gestión de los espacios de memoria, pero a nivel de conceptualización, señalización única. El alcalde Portbou-Garrigue sabe perfectamente toda la evolución, incluso en su futuro centro del espacio Walter Benjamin de la memoria, y quizás un proyecto más humilde, pero quizás más exitoso y vecino de aquí, no de Euskadi, que es el proyecto de Nafarroa, de la detección, conceptualización, web, promoción y recuperación de algunos espacios de memoria en Navarra, obviamente con todos sus debates, ¿no? Y también con la necesidad también de financiación, de intervención, de creación, de capacidad de acción y actuación en muchos de los lugares, ¿no? También por su volumen. Y yo lo dejaría aquí. Te cedo la palabra y también cuéntanos un poco el plan también de desarrollo de estos lugares de memoria, la conceptualización de que es un lugar que no es un lugar que también impulsáis desde la Secretaría de Estado. Obviamente felicitarnos también por tu presencia, pero también por la ley, que nos da, o nos debería dar también un paraguas importante para poder empezar a actuar y conceptualizar a nivel del territorio español y crear sinergias, no sé si ya nos contarás, entre las comunidades autónomas y cómo tenéis un poco previsto desarrollarlo. Gracias.
primer lugar, nada, egunon, buenos días a todos y a todas. Bueno, pues es un honor para mí estar hoy aquí en Guernica representando al Gobierno de España, al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y bueno, a la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática. Bueno, en segundo lugar, muchísimas gracias a Irache Moitio, al Museo de la Paz de Guernica y a Jordi Guisé, a Euron, por la invitación. La verdad que me ha llegado ahí como un poco en extremis, estaba por ahí y al final he podido venir porque la verdad que tenía muy buena pinta. Me ha dado rabia no venir ayer, ya lo siento, pero estaba en Lisboa en otro congreso que teníamos de la Dirección General y bueno, pues he podido venir hoy y estoy muy contenta de estar aquí. El secretario de Estado, Fernando Martínez, os manda a todos un abrazo y sus saludos. Y bueno, un poco lo que decía Jordi, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar hablando de la Ley de Memoria Democrática y de lo que ha hecho la Ley de Memoria Democrática de octubre del 22 en cuanto a los lugares de memoria democrática. Bueno, pues tiene una sección entera que habla de los lugares de memoria, de cómo se declara, qué es un lugar de memoria, cómo se declara, cuál es el procedimiento de declaración y luego las formas que tiene, ¿no? Si hablabas de la participación, en la ley deja que los lugares de memoria se declaren de oficio, se incoen de oficio por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, o también abre, yo creo que es una cosa muy buena, la participación ciudadana, la posibilidad de que las entidades y las asociaciones memorialistas pues soliciten que aquellos lugares que ellos piensen que pueden tener la condición de lugar de memoria democrática pues se hagan a instancia de parte. La ley, como os decía, en la sección cuarta del capítulo cuarto también, pues como un deber de memoria establece la declaración de lugares de memoria. ¿Qué es? Es un deber de memoria. ¿Por qué? Pues bueno, pues un poco lo que hablaba también Jordi, ¿no? Lo que hace la ley es reconocer esos lugares, reconocer esas actuaciones que allí pasaron, esos parajes, ese patrimonio cultural inmaterial incluso de cada sitio y bueno, pues declararlos para que después pues, se pueda promocionar, se pueda difundir y se pueda sobre todo pues, financiar tanto por el Gobierno de España como por el resto de administraciones públicas que estén ahí incluidas, ¿no? Incluso administraciones públicas o entidades y asociaciones, lo que sea, ¿no? El tema yo creo importante aquí como todo, como hablaba Jordi, es una vez que se declara un lugar, ¿qué hacemos con él? Si lo difundimos, lo promocionamos y quién va a financiar pues todas esas actuaciones, ¿no? Supongo que ya todos lo sabéis, pero a mí me gusta también empezar un poquito pues poniendo las cosas en la ley, ¿no? Yo soy jurista, entonces siempre voy primero a las fuentes. El artículo 49, que es el primero que habla en la Ley de Memoria Democrática de los lugares de memoria democrática, dice que son aquellos espacios, inmuebles, parajes o incluso patrimonio cultural inmaterial en los que hayan acaecido pues, hechos de singular relevancia, de singular significación histórica, que sean lugares simbólicos o que hayan tenido una repercusión en la memoria colectiva, en la lucha por los derechos y las libertades, en la memoria de las mujeres, la ley hace mucho hincapié también en la memoria de las mujeres, o que hayan tenido pues, una especial represión y violencia sobre la población por su resistencia ante los ataques del golpe de Estado, de la guerra de España y la posterior dictadura franquista, ¿no? También pueden ser lugares en los que haya habido exilio y lucha sobre todo por los valores democráticos. Yo creo que estamos hoy aquí en Guernica, que no puede ser otro sitio, es el sitio por excelencia de la memoria, yo creo, de la memoria colectiva, ¿no? Donde se cuida la memoria colectiva de una manera muy especial y muy interesante en todo el Estado español. Y yo creo que aquí también es uno de los sitios donde se vivió de la peor forma el terror de la guerra y de la represión franquista y fascista de todos los ejércitos fascistas, ¿no? Porque al final aquí estaban los franquistas, los alemanes y los italianos que llegaron también por Cantabria. Entonces, bueno, yo creo que estamos hoy aquí por algo, ¿no? Porque realmente Guernica y todas las instituciones que aquí están, tanto el museo como, bueno, pues yo creo que el ayuntamiento, las asociaciones, pero también por aquí a los amigos de Piper Gorri, todos estáis cuidando muchísimo lugar de memoria colectiva, ¿no? Y esto pues, ha llevado a que el Estado
el gobierno de España pues, haya declarado Guernica como lugar de memoria histórica, todo el espacio urbano de Guernica. Aquí no se ha declarado un solo lugar, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, ciertamente cuando empezó la declaración, la incoación de este expediente, que es muy interesante, yo llegué a la Dirección General a últimos de enero de este año y ya estaba incoado el expediente, ¿no? Entonces cuando me puse a leerlo, dije, madre mía, qué expediente más grande es este que ha pasado aquí. Aquí se ve muy bien la participación ciudadana que hay tanto en el País Vasco como en la propia Guernica, ¿no? Aquí todo el mundo participa, entonces cuando se incoó el procedimiento de declaración de Guernica, pues en el gobierno lo que se hizo es un poco pues, declarar un sitio de Guernica, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que todas las instituciones hicieron alegaciones, tanto el Museo de la Paz, asociaciones memorialistas, las juntas, yo creo que casi todas las entidades que están aquí alegaron a ese expediente y lo que hicieron esas alegaciones fueron realmente pues, alimentar, ¿no? Yo creo la declaración, alimentar luego lo que ha salido publicado en el BOE y yo creo que está mucho mejor porque lo que se declara es todo el espacio urbano de Guernica porque en todo el espacio urbano hay diferentes hitos de la memoria, diferentes hitos que forman parte de ese único lugar que para mí es un poco patrimonio cultural inmaterial, no es todo el espacio urbano, no es un sitio solo, no es un inmueble, no es un paraje solamente, ¿no? Lo que se hace en estos casos cuando se declara un espacio urbano es luego poner unos hitos que son bueno, pues los hitos como más importantes que hubo aquí, ¿no? Yo creo que esta declaración es muy interesante. Estamos pendientes de venir otra vez, hemos venido ya con el ministro Ángel Víctor Torres hace 2 o 3 meses, vinimos, y está pendiente ahora lo que hace el gobierno cuando declara un sitio de memoria democrática, un lugar de memoria democrática, ponemos una placa, que son unas placas, la verdad que muy bonitas, y tenemos que venir a ponerla, hay que hablar con el alcalde, ahí os lo dejo, para ver dónde ponemos la placa, porque va a ser una, no sé si se puede hacer más, yo creo que va a ser complicado, ¿no? Yo creo que es importante también hacer ese evento, venir aquí y inaugurar el sitio, ¿no? Bueno, como os venía diciendo, hay un montón de lugares que ya hemos declarado. Yo cuando llegué, pues bueno, había 6 o 7 lugares que se habían incoado, todavía no estaban declarados. Se ha empezado, desde el gobierno se empezó a declarar los sitios de la memoria liberal, los sitios liberales. Como sabéis, la Ley de Memoria Democrática ya no es memoria histórica, ahora se llama Ley de Memoria Democrática porque ya no va solo del 36 en adelante, sino que habla también un poco de lo que eran pues, los sitios liberales, la Constitución del 12, de 1812, y entonces lo que hemos hecho es declarar una serie de sitios liberales, que son los lugares liberales. El primero que se declaró, como ya os he dicho, es el espacio urbano de Guernica, y después hemos declarado el monumento a los mártires de la libertad en Almería, que es un monumento bueno, pues a aquellas personas que lucharon por la libertad y por el Estado liberal contra el rey que quería volver a imponer pues el conservadurismo, ¿no? Entonces ahí en Almería les cogieron y les mataron a todos. Y hay un monumento en la Plaza Mayor de Almería, que es un monumento a los mártires de la libertad. Además ahora hemos tenido mucha suerte este año, hemos encontrado la caja donde estaban los huesos de todos estos mártires que estaban debajo del monumento. Cuando cambiaron este monumento le destruyeron. Son cosas que son como poco conocidas, ¿no? Pero yo creo que están muy bien. Durante el franquismo pues lo destruyeron y lo volvieron a hacer. Y entonces sacaron todos los cuerpos de los mártires y les enterraron ahí otra vez. Y la verdad que ha sido emocionante el día que lo hemos exhumado porque era una caja súper pequeña. Y entonces cuando yo lo vi y dije, aquí es imposible que estén todos estos, que eran 30 y tantos. Así era el cacho más grande que había. Esto es un poco gore, pero estaba Paco Echevarría, que supongo que aquí todos le conocéis, y Paco enseguida vio que eran huesos humanos y efectivamente se ha hecho ya el ADN y eran los cuerpos de estos mártires de la libertad. Yo creo que bueno, pues es una forma también ya de recuperar los cuerpos, de reparar la memoria de esta gente que luchó por la libertad y bueno. Hemos declarado también el Teatro de las Cortes de Cádiz, el monumento a la Constitución de 1812 que hay en Cádiz también, y luego hemos declarado la casa natal y el busto del general Riego. El
General Riego también fue muy importante en la Revolución Liberal. En Tuña, en Asturias, hemos estado también hace 15 o 20 días poniendo allí la placa, y el Día de la Memoria Histórica y Democrática de Asturias hemos estado allí con el presidente y el ministro y hemos puesto la placa en la casa natal del General Riego. El General Riego también tiene otro monumento que también se ha declarado, y luego está el monumento a Torrijos, a María Pineda, la Cruz de Torrijos, la Casa de Espartero, bueno, pues todos los que tuvieron que ver algo con la Revolución Liberal. El antiguo convento de San Hermenegildo en Sevilla. Estos sitios lo que fueron fue las Cortes. Las Cortes se fueron yendo hacia el sur a la vez que entraba el ejército, y bueno, pues son sitios en los que hubo el Parlamento de España se fue reuniendo allí. Todos estos sitios los hemos declarado lugares de memoria. Además, se ha declarado también otro lugar que es la desbandada. La desbandada de Málaga-Almería. No sé si conocéis este tema terrible de la guerra de España también. Ahí se ha hecho un poco, copiando un poco el expediente de aquí de Guernica. Lo que hemos hecho es la ruta, ¿no? Toda la ruta de la desbandada que va desde Málaga a Almería, con una serie de hitos que fueron, bueno, pues un poco los lugares más importantes de esa huida de toda la población civil desde Málaga a Almería cuando entraron las tropas fascistas. Yo creo que ha quedado muy bien. En Andalucía hay una asociación además que es la Asociación La Desbandada, que todos los años hace una ruta. Para el que les guste de estas cosas, todos los años se hace una ruta que es la ruta de la Desbandada, y son más o menos 10 días. Justo ayer lo estaba leyendo porque han pedido las subvenciones en concurrencia competitiva que tenemos en la Dirección General, lo han solicitado para, precisamente, bueno, pues para financiar esa ruta, ¿no? Yo creo que es una cosa muy interesante volver a revivir pues todo aquello que pasó y que se conozca, ¿no? Porque fue uno de los peores hechos también, junto con Guernica y alguno más que hubo por ahí. Y yo creo que es muy importante que conservemos esa memoria, que la recuperemos y que la difundamos para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Porque también están ahora surgiendo pues muchos investigadores y algunos historiadores incluso que niegan la desbandada. Hemos recibido alegaciones durante el proceso de declaración de un catedrático de una universidad andaluza negándolo. Veintitantas páginas de alegaciones negando la desbandada, como que no había existido. Entonces, bueno, estamos ahora en este momento un poco especial, ¿no?, de nuestra historia también otra vez, y están surgiendo pues esta gente negacionista completamente, vamos. Dentro de los hitos, hay algunos hitos de la desbandada, como el farero. Había un farero que la leyenda dice que, bueno, la leyenda no, la gente, hay varios testimonios recogidos que dicen que había un farero que por las noches apagaba la luz para que los barcos que estaban puestos en el Mediterráneo no viesen a la gente que huye y no les pudieran bombardear, o sea, que fuese más difícil bombardearles, ¿no? Pues hemos recibido muchísimas alegaciones diciendo que eso era mentira, que no había existido este farero y que lo quitásemos de la declaración. También hemos recibido alegaciones de varios ayuntamientos por los que pasa ahora mismo la ruta, que como podéis comprobar o podéis imaginar no son ayuntamientos precisamente progresistas, alegando para que no hagamos la ruta por allí, para que esos lugares, esos hitos que hemos marcado los quitemos y por tanto no estén protegidos. ¿Qué hace un lugar de memoria democrática? Es un poco parecido, casi igual a los bienes de interés cultural, ¿no? Tú declaras un bien de interés cultural y lo que haces es protegerlo para que no desaparezca, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con los lugares de memoria? Protegerlos para que no desaparezcan. Y estamos viendo cada día que hay ese riesgo, que existe ese riesgo de que desaparezcan porque, pues bueno, tenemos ayuntamientos, tenemos entidades que lo niegan y que además no quieren que se recuerde, ¿no? Yo creo que eso es importante también. La ley, además de permitir que se haga de oficio en los lugares por el gobierno o a instancia de parte, directamente declaró, por la ley se declararon 3 lugares de memoria que fueron el Panteón de España, el Centro Documental de Memoria Histórica de Salamanca, como archivo general de todo lo relacionado, de toda la documentación relacionada con la memoria histórica, se declaró directamente, y luego, bueno, pues la joya de la corona, que es el Valle de Cuelgamuros. Conocido como Valle de los Caídos, directamente la ley también ya se renombró, se resignificó, ya no se llama Valle de los Caídos, se llama Valle de Cuelgamuros.
Entonces tenemos que hacernos también un poco ya la idea de dejar de llamarlo Valle de los Caídos, porque el Valle de los Caídos lo que hace es hablar de los caídos por Dios y por España, no de todos los que están allí. De los 33.000 cuerpos que hay allí enterrados, 22.500 más o menos no son caídos por Dios y por España. Son miembros del ejército republicano, asesinados, enterrados en las fosas comunes de sus pueblos y que después de estar enterrados allí en esas fosas comunes, por la noche iban, les sacaban y les metían en camiones y les llevaban a Cuelgamuros para que pareciese que allí había muchos caídos por Dios y por España, porque claro, no les daba para llenar todo aquello. Lo llenaron con republicanos asesinados, les secuestraron de sus fosas comunes a los que las familias iban a poner sus flores y a rezarles y les llevaron a Cuelgamuros. Ha habido familias que han estado durante años yendo a esas fosas pensando que sus familiares estaban allí y hace pocos años pues hemos descubierto que les habían llevado al valle, ¿no? Yo he tenido la suerte de visitar las criptas en las que estamos ahora mismo trabajando para exhumar a los cuerpos de las personas que sus familias les han solicitado que les saquemos y es terrible porque ahí ves exactamente lo que pasaba, ¿no? Hay cajas de una persona con el nombre perfectamente puesto, que eran los caídos por Dios y por España, y luego a todas estas personas que les secuestraban, ¿no? Una vez fallecidos les secuestraban, les metían en cajas de 12, que era lo que cabía en los camiones, y están metidos en unas cajas que son como esta mesa. Y es terrible porque, claro, aquello después de tantísimos años, pues está como está, y hay mucha humedad, y las cajas eran de madera. No ponían los nombres de la gente, lo único que ponía era el nombre del pueblo, ¿no? Por ejemplo, ahora los primeros que lo pidieron fue gente de Calatayud y el equipo de Paco Echevarría, están varios, es un equipo de la Universidad de Granada los que están haciendo ahí las exhumaciones, están los mejores antropólogos forenses de España, yo creo, y del mundo, allí trabajando. Y lo que hacen es un trabajo de búsqueda, con una foto que había de F, yo creo que era del año 57, me parece, del 54 o del 57, hubo una foto y se veían ahí las cajas y se veía la caja de Calatayud. Y entonces ellos han ido quitando cada unas cajas, otras, y se veía una C, una Y y una D, y entonces hace como un puzzle, o sea, están haciendo como puzzles para poder sacar a la gente, ¿no? La verdad que está yendo bastante bien, han salido ya muchos cuerpos que se han podido identificar y ahora ya empezamos con 20 y pocas solicitudes y hay 160. Espero que en menos de un mes o así vuelvan a trabajar ya el equipo. Hemos financiado desde la Dirección General con 1.200.000 euros los siguientes trabajos porque no sé si ¿habéis estado en Cuelgamuros? ¿Alguien de aquí está en Cuelgamuros? Cuando entras en la basílica tiene varias criptas. Tú entras a la basílica, tiene criptas a los lados y luego al fondo de todo, donde estaba el dictador y Primo de Rivera, hay dos criptas más grandes. La primera que se abrió fue la que está al fondo a la derecha, que es la cripta del Santo Sepulcro. Esa cripta tiene 5 plazas para abajo, es que es una cosa horrorosa, la verdad, que no nos damos cuenta de lo que es. Yo el primer día que fui le dije al secretario de Estado que había que llevar ahí al presidente y al ministro. Yo creo que ahí tienen que estar y tienen que verlo. El presidente fue al final, ha salido en la tele, no sé si lo habéis visto, salió en casi todos los telediarios y se veía efectivamente dónde estaban las cajas. Yo creo que eso la gente lo tiene que conocer, porque tenemos derecho a conocerlo y tenemos derecho a verlo. Hemos recibido, pues imaginaos las quejas que hemos recibido, las denuncias y todo lo demás que hemos recibido, bueno, pues de todas estas asociaciones de abogados cristianos, etcétera, que lo que se dedican es a que eso no salga adelante, ¿no? Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí estamos en la lucha por la memoria y tenemos que seguir luchando. Entonces es muy importante lo que se está haciendo y creo que hay que seguir con ello, ¿no? Caiga quien caiga, como se suele decir. Tenemos luego varias solicitudes. En el País Vasco tenemos el puente de Irún, por ejemplo, que también es uno de esos lugares que son muy importantes en la memoria colectiva del País Vasco. Lo estamos declarando de oficio, saldrá dentro de poco la incubación ya. Cosas que os suenen porque estén más cerca, ¿no? Estaba pensando un poquito por aquí cerquita en el norte, el túnel de la Engaña en Cantabria, no sé si lo conocéis. El túnel de la Engaña fue, bueno, pues una de esas otras obras megalómanas del franquismo
que tuvieron a todos los presos republicanos trabajando en un túnel entre Cantabria y Castilla y León, en Burgos. Ahí queda todavía el propio túnel y quedan bueno, pues los barracones en los que tenían a los presos republicanos en los valles pasivos ahí metidos bueno, pues en medio de la montaña, ¿no? Que se ve muy bien, yo creo que las condiciones en las que estaban pues estas personas que les tenían ahí trabajando de forma, bueno, pues inhumana, ¿no? También está la mina de la Camocha en Asturias, que es una mina, bueno, pues de estas que se utilizaron para tirar a los republicanos a un pozo. Y hay una asociación, bueno, en Asturias también hay mucho asociacionismo y también han pedido que se declare. Luego hay otros, por ejemplo en Tenerife tenemos un templo masónico que hay en Tenerife, que es uno de los primeros templos que hubo y que todavía sigue en pie, la verdad que es un monumento muy interesante. Y después tenemos, que a mí me gustaría abrir aquí el debate a ver qué os parece, porque tenemos no sé cuántas solicitudes de cementerios. La gente lo que quiere es que el cementerio de su pueblo o de su ciudad se declare como lugar de memoria democrática. Porque en muchos de los cementerios, bueno, pues efectivamente fueron lugares en los que se asesinó a la gente. Por ejemplo, yo soy de Cantabria, en Santander hay más de 1000 personas enterradas en el cementerio de Ciriego y les sacaban de la cárcel y les llevaban allí al cementerio y les mataban, les fusilaban en las propias tapias, ¿no? Que todavía se ven, bueno, pues los restos. Y luego están allí pues todas las fosas. Nos han pedido, por ejemplo, el cementerio de la Almudena, el cementerio del Este de Madrid, que es donde están enterradas las 13 rosas, y luego hay también, bueno, pues allá había un memorial, no sé si os acordáis cuando llegó al poder el PP en Madrid, bueno, el PP, cuando llegó Almeida al gobierno de Madrid, de la ciudad de Madrid, pues ese memorial le destrozaron. Y la verdad que es terrible ir allí y verlo porque había unas placas, un memorial con las placas de todos los que habían asesinado en las tapias del cementerio del Este y las arrancaron. Entonces, que ya no es que conserves la memoria, es que la destruyes. O sea, entonces, yo creo que lo que decíamos, ¿no? Todos los que estamos aquí, yo creo que luchamos por los valores democráticos, luchamos por la memoria y yo creo que la memoria es un deber, ¿no? Como dice la ley, es el deber de memoria que tenemos y tenemos que bueno, pues que luchar por ello un poquito, ¿no? Y a ver, tampoco os quiero dar mucho más la paliza, ¿eh? Yo creo que esto es importante también, lo que decía Jordi, ¿no? Desde el punto de vista de los lugares de memoria hay que verlo un poco desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista jurídico y luego desde el punto de vista de la memoria colectiva, ¿no? Desde el punto de vista cultural yo creo que es que la oportunidad es clara respecto del turismo, ¿no? Que es lo que estáis hablando aquí durante estos días. Hay muchísimas rutas de memoria, la gente cada vez está más interesada bueno, pues por hacer ese turismo cultural de memoria, ¿no? No solo el turismo cultural, no sé, yo me voy a Cantabria todo el rato, perdonadme, de cuevas prehistóricas, de bueno, cosas así, sino un turismo cultural ya un poco más de conciencia crítica, ¿no? De aprender, de saber lo que pasó y un turismo un poco histórico también, haciendo estas rutas que yo creo que es una cosa muy interesante, que aquí también en Guernica pues lo tenéis muy trabajado, ¿no? Y poco más. Bueno, iba a hablar de la Legión Cóndor, que fue la que vino aquí, hoy me estaba acordando que hace también pues 3 o 4 meses en la plataforma de Memoria Democrática de Cantabria hicimos una performance en el barrio obrero de Santander, que fue el siguiente sitio al que fue la Legión Cóndor, después de destruir Guernica, y destruyó un barrio entero de Santander, mató más de 100 personas, más o menos 100 personas, y en Santander nadie lo sabe. O sea, yo creo que la suerte y el trabajo que tenéis aquí en Guernica es que aquí se ha conservado la memoria, se ha luchado por la memoria, se ha trabajado mucho por la memoria. Las instituciones del País Vasco y de la propia Guernica que trabajáis en esto, yo creo que tenéis un tesón muy grande y luego es una suerte, yo creo que para los ciudadanos y las ciudadanas tener esto aquí, ¿no? En Santander fue un montón de gente y la gente nos preguntaba, ¿pero qué pasó? Y se destruyó un barrio entero de Santander. Un barrio entero. Había una señora que estaba ya muy mayor, que tenía 2 años cuando hicieron, bueno, cuando llegó la Legión Cóndor, que además fue justo 2 días después de Navidad, y lloraba porque decía, es que nunca se había reconocido esto, ¿no? Y fue una performance muy normaluca, porque bueno, lo hemos hecho con una plataforma ciudadana, que es una plataforma que se formó en Cantabria
porque, bueno, no sé si sabéis que el gobierno del Partido Popular de Cantabria va a derogar la ley de memoria democrática que hay en Cantabria, que aprobamos en el 21. Y bueno, pues yo creo que esto, la fuerza de la sociedad civil tiene que estar ahí y que todos tenemos que luchar porque esto siga, ¿no? Y yo creo que vamos a abrir un poco el debate, si queréis. No sé si tenéis alguna duda o alguna pregunta o queréis que hablemos de algo en especial. Eso es, vamos un poco justos de tiempo para los siguientes, pero bueno, vamos a dejar ahora unos minutitos por si queréis hacer alguna pregunta. Magoya. Yo quería hacer una intervención muy breve. Yo me llamo Magoya, soy de Guernica, soy miembro del grupo de la Asociación Memorialista de Pergor, que se ha mencionado, y hemos trabajado sobre todo el tema del Hospital Militar de Prisioneros de Guerra que hubo en Guernica, del 38 al 40. He dejado ahí detrás, por si alguien lo quiere recoger, pues una serie de folletos que hemos publicado en colaboración precisamente con el museo. Nosotros estamos contentos por las satisfechos con la declaración del lugar de memoria de Guernica, porque incluyen no solamente el bombardeo, sino otros elementos que para nosotros son importantes. Y concretamente, lo que es en el punto 8º y en el 9º se mencionan como bienes a preservar, a conservar, a significar. Se mencionan precisamente el Hospital Militar, actual Instituto de Secundaria de Guernica. Y también el Memorial 269 está en el cementerio. El Memorial 269 porque fueron 269 personas las que fallecieron allí, prisioneros de guerra, prisioneros sin sumarios ni nada, sino simplemente enfermos que fallecieron de tuberculosis, pero que de todas partes, de Asturias 70 y pico, de Cataluña 40 y pico, de Andalucía 30 y pico, que decir, mucha gente de muchas, 20 vizcaínos solamente, todo el resto pues de otro montón de sitios. Entonces, para nosotros es importante que este episodio, que ha sido un tanto silenciado o un tanto, claro, frente a un bombardeo, evidentemente, esto es un capítulo que tiene otra trascendencia, otra importancia, pero que también hay que colocarlo dentro de la memoria colectiva. Y precisamente lo de declarar todo el espacio urbano ha posibilitado que también se incorpore este elemento. Nosotros esperamos de las instituciones que, a propósito, que dijéramos se pongan en línea y lleven a cabo no solo lo de la placa, sino otras acciones que a nivel local pueden ser importantes, como puede ser que lo que hoy en día se llama, dentro de lo que es turismo, lo que sea, ruta del bombardeo, pues puede ser ruta de la memoria, que pueda integrar estos elementos diferentes. Evidentemente importante lo de la placa, pero luego a nivel local también pueden quedar otras acciones, como puede ser el que haya una concejalía de memoria, que hace tiempo que nosotros lo estamos pidiendo, que aunque os parezca raro, pues bien permitirlo. Y entonces, bueno, en todo caso, agradecer las gestiones y las aclaraciones y a toda la gente que ha colaborado, no ahora, sino durante muchos años, porque es verdad que somos hijos de supervivientes del bombardeo y tenemos un compromiso para con nuestro pueblo y con nuestra memoria colectiva. Nada más. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario? Bueno, pues... Si puede ser muy breve. Sí. O sea, ¿cómo es el proceso de decisión de que es un lugar? Entonces, y después, una vez declarado, ¿qué tipo de ventajas o de hacer su convenio, aparte de la placa y la señalización? La propia declaración, bueno, claro. El procedimiento lo tenéis en la ley, no me voy a... Las dimensiones sí. Son gigantescas, ¿no? Sí. Bueno, el proceso de decisión, en el caso de los declarados de oficio, pues realmente, bueno, pues viene un poco de la decisión política de la Secretaría de Estado, ¿no? De los sitios un poco más, se ha ido viendo, los sitios más importantes que hay en España, en toda España, más o menos, pues han ido incoando estos sitios. Estamos incoando muchos más, esto está empezando porque la ley es de octubre del 22, en el 23, como sabéis, hubo 200 millones de procesos electorales, con lo cual sí que es cierto
separó un poquito pues el trabajo de la Dirección General, ¿no? Y cuando yo he llegado, pues esto sí que lo hemos cogido de nuevo otra vez y estamos trabajando mucho en los lugares de memoria. Yo creo que es una cosa interesante. El proceso es ese, en los de oficio, y en los de instancia de parte lo que se hace es lo que dice un poco la ley, ¿no? Se recibe la solicitud se estudia por los técnicos de la propia Dirección General, que hacen un informe de viabilidad. Lo que se revisa es si efectivamente ese lugar, ese paraje, ese patrimonio cultural y material, bueno, pues reúne las características que dice la ley, ¿no? Que haya habido una especial significación histórica, que sea un sitio en el que haya habido una represión, o que la gente haya luchado por no sé qué, o que tenga una especial significación en cuanto a la lucha de las mujeres en la guerra de la dictadura. Bueno, lo que se hace luego es ver que se cumple con esos requerimientos de la ley. Si el informe es favorable, se pasa a la Dirección General y yo lo que hago es incoar ya, o sea, hacemos el procedimiento de incoación. Una vez que la incoación se publica en el BOE, ya tiene la protección en el sitio y luego, bueno, pues sigue el trámite hasta la declaración. Bueno, se piden informes a 3 instituciones que lo que tienen que decir es si es igual que un bien de interés cultural, muy parecido. Las instituciones lo que tienen que decir es si efectivamente piensan que ese bien tiene interés para ser declarado. Después se abre un procedimiento de oficio. Lo que se hace es notificar a las instituciones que estén interesadas, al ayuntamiento, en el caso de que es, bueno, siempre al ayuntamiento, porque está siempre en un ayuntamiento, al ayuntamiento y al solicitante, y después se abre ya información pública. Es lo que pasó aquí, cuando se abre información pública, todo el mundo puede alegar lo que quiera, ¿vale? Aquí se alegó muchísimo y lo que se hizo fue ampliar la incoación, perdón. Entonces, de una incoación que decía que Guernica era pues, el bombardeo tal y cual, salió todo lo que hablaba Magoy ahora, que es un montón de hitos, y que al final lo que ha hecho es que la declaración de Guernica no sea Guernica como tal, sino todo el espacio urbano de Guernica mismo, con los hitos especiales y específicos de Guernica. Después de eso, pues bueno, ya va la propuesta de la Directora General para que el Secretario de Estado declare y la declaración. Se publica en el BOE y en la propia declaración lo que viene hay unos artículos en la declaración que lo que dicen es que los ayuntamientos y el Gobierno de España podrán colaborar en la difusión, en la promoción de ese bien de interés cultural mediante los instrumentos que lo deja ahí genéricamente. Ahí es donde queríamos detalles. Sí. ¿Qué hay que hacer? Pues colaborar, ¿no? Estamos aquí, está aquí el alcalde de Portbou también, que nos está hablando a la entrada. Por supuesto. Bueno, no he dicho que todas las leyes autonómicas de memoria también declaran sus propios sitios, no solo el Estado con la Ley de Memoria Democrática, sino todas las comunidades autónomas donde hay Ley de Memoria Democrática pueden declarar sus propios sitios, ¿eh? O sea, Cataluña lo tiene, Navarra lo tiene, Euskadi lo tiene. En Andalucía ha salido ayer, yo creo, antes de ayer una noticia que decía que tenían un montón de ellos parados, porque Andalucía sí que ha seguido con la política de exhumaciones y nada más, ¿no? O sea, ellos hablan como que hacen mucho de memoria histórica, pero lo único que hacen es exhumaciones, lo demás pues lo han dejado, ¿no? La política de memoria como tal, de promoción, la han dejado. Yo creo que lo que hay que hacer es empezar a trabajar, desde luego colaborar y hacer proyectos para que estos lugares como puede ser Guernica, bueno, pues se difundan desde todas las partes, ¿no? Y que tengamos financiación tanto del Estado como de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para hacer actividades que tengan que ver con la promoción del lugar. Claro, eso está ahí. Acabamos de empezar, Guernica ha sido el primero y lo hemos hecho en abril, ¿puede ser? Bueno, pues seguiremos pidiendo. Sí, ¿verdad? Seguiremos pidiendo porque hemos hecho. la placa está muy bien, pero no nos conformamos solo con la placa. Pues nada más, que ricasco. Gracias. Para no alargarnos más en la siguiente sesión, dejamos esta y luego si no, tenemos más momento para